Antes de presentarle a nuestros invitados para hablar de este tema de la danza de millones, no puedo dejar pasar que hay un televidente, varios televidentes que me escriben que llevan 3 días sin agua. Aquí atrás, en Altos de Panamá, creo que se llama. Altos de Santa María. 3 días sin agua. Al Irán le cuesta resolver este tipo de problemas. Pero además también le cuesta informar qué es lo que les está pasando. Pero imagínense, yo puedo vivir 3 días sin el celular, sin la electricidad, pero 3 días sin agua, nadie. Bueno, vamos a lo nuestro, tenemos invitados. Está aquí Angélica Maitín, ciudadana, abogada, hoy ocupa la dirección de ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, pero no deja de ser una ciudadana preocupada por el estado de cosas que ocurre en nuestro país. Y Domingo Latorraca, ingeniero de profesión, pero ha sido presidente de la Cámara de Comercio, ha sido viceministro de Economía y Finanzas, conoce bastante bien el termómetro de la economía de nuestro país. Bienvenidos ambos. Gracias por la invitación. Y un tema que quisiéramos conversar con ustedes, que sin duda como panameños, independientemente de dónde están, qué cargo ocupan o qué no ocupan, sino como ciudadanos, sin duda a ustedes también les preocupa. Los panameños estamos asistiendo a una especie de danza de millones que pareciera que como que estos 5 años fue de no un control, de un descontrol desmedido. Yo acabo de tener una entrevista con el licenciado José Nelson Brandao, abogado de Mario Martinelli, y no le critico que como abogado pues haga su trabajo, pero yo le planteaba al abogado, digo, al final, al margen del tema legal, también hay un problema ético. Hay un problema ético de, si yo soy presidente de la República, si yo soy hermano del presidente de la República, yo no debo hacer negocio con el Estado, ¿o estoy equivocado, América? Es así como lo planteas. Yo me debo abstener de hacer negocios con el Estado porque mi hermano es el presidente. Pero lejos de esto, ocurrió todo lo contrario. Casi que con exclusividad, estas personas se vieron beneficiadas de los contratos del PAN. Yo quise traerte el decreto que creó el PAN, porque cuando uno lo lee, uno se percata de que lo que ocurrió es la antítesis para la cual lo fue creado. Dice en las consideraciones que el órgano ejecutivo propone la creación de un programa para la aplicación de políticas de desarrollo social dirigida a los sectores pobres y marginados de la sociedad, que procure la atención a sus necesidades socioeconómicas y ejecute proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo a las comunidades a través de procesos transparentes, Edwin. A través de procesos transparentes. Esto nunca ocurrió. Entonces ahora nos estamos sorprendiendo cuando realmente es una institución que se manejó casi que sin controles. Y vemos la realidad que nos abruma, la cantidad de millones, lejos de satisfacer las necesidades de este sector vulnerable, lo que sirvió fue para enriquecer a un grupo de personas que se convirtieron en empresarios entre comillas, porque muchas de estas sociedades fueron incluso hechas en el año 2009, cuando llega al poder la administración pasada. Entonces... O sea que sí existió el famoso Círculo Cero, ¿usted cree? Por supuesto. Déjeme recordar más temprano qué dijo el abogado José Nelson Brandao sobre este tema en particular que comenzamos a abordar. A ver si lo tenemos ya listo. Mario Martinelli no le proveyó ningún elemento al PAN. Nada. Nada. Él, a través de una empresa a la cual está vinculado, que es Vado del Álamo, le vendió arroz a una empresa llamada Jailín, que a su vez le vendió al PAN. Usted ha sido presidente de la Cámara de Comercio, Domingo Latorraca. ¿Dónde queda el componente ético en esta historia? Yo no voy a entrar aquí a juzgar a Mario Martinelli, porque eso no es mi papel aquí, pero hay un elemento ético en toda esta historia. Sí, pero yo te diría y si recordamos, Panamá enfrenta serias dificultades en cuanto a su sistema de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo, ¿no? Y está en las listas grises y ha estado y salido de listas negras con respecto a eso y otros temas fiscales. Y eso es como para muestra un botón. Tú hablaste hace un rato sobre el problema de las personas que estaban desde hace 3 días sin agua por la falta de capacidad estructural que tiene el IDAN de brindarle una solución. Y eso no es responsabilidad de la administración que está ahora, eso es un problema de arrastre que a mi juicio es como la muestra de la falta de
del fortalecimiento institucional que necesitamos para enfrentar el crecimiento que tiene el país, el crecimiento en demanda de infraestructura como servicios como el agua y el crecimiento en demanda de temas de emergencia que pareciera que no estaban tratando temas de emergencia. Sí, porque fue la razón de ser del claro, PAN. es la razón de ser. El FES cuando se pero difícilmente yo consideraría, no sé, 35,000 quintales de arroz pareciera que va mucho más allá de una emergencia, ¿no? Pero Edwin, es la debilidad de nuestro país, ¿no? Y si eso lo llevamos un poquito más lejos y todo lo que está sucediendo en la Universidad de Panamá, con toda la falta de movilidad de su recurso humano, que al final es el que está educando a la mayoría de los panameños, es un problema gravísimo el que tenemos, porque tenemos instituciones débiles, no importa la tinta en el papel, si no tenemos un recurso humano capacitado, y hablamos con Angélica hace un rato de, tal vez tú pones a una persona honesta a hacer y transparente a hacer un trabajo para el cual no está capacitado, difícilmente lo va a poder hacer bien, ¿no? Domingo La Torraca dice instituciones débiles, Angélica. Fíjese, en este tema aquí en TVN todavía no hemos hablado sobre costos, solamente hemos hablado del elemento de que una empresa donde está el hermano del presidente, el expresidente, ahora resulta que proveía o financiaba a otras empresas que esas sí le vendían al Estado. No hemos hablado de sobreprecio. Domingo La Torraca menciona instituciones débiles. En opinión de Angélica Maitín, que le ha dado muchísimo seguimiento a esto, los resortes, los controles del Estado panameño, ¿dónde estaban? No había controles. Era lo que se conoce como captura del Estado. La administración pasada en particular. O sea, la ausencia de controles viene de hace más de 5 años, viene por lo menos los últimos 20. Pero en los últimos 5 había una captura del Estado, o sea, había un control total. Entonces, los controles se disminuyeron. La ley de contrataciones públicas fue modificada múltiples veces precisamente para flexibilizar 7 veces, me parece, estos procesos y permitir estas cosas que tengo que denominar como atrocidades, Edwin, porque en un país donde hay gente pobre, gente que necesita servicios de salud, y tú le vendas el doble el arroz a una institución como esta, y además la institución lo compre, o sea, lo bueno de la licitación, ¿qué es? Que permite oferta, que permite competencia. Cuando tú le compras directamente a alguien, permite esto, que tú compres a precios leoninos, Edwin. Entonces, es por eso nuestra oposición a la forma como esto se manejó, y a mí siempre me ha gustado hacer propuestas, Edwin. En los pocos meses que llevo al frente de ANTAI, yo he detectado que hay mucho desconocimiento de los funcionarios que están en los departamentos de compras. Muchos de los errores que se han cometido por desconocimiento. Desconocimiento de la norma. Ley, de la norma, cometen cosas que son novatadas, poner el nombre de la marca, cosas que... Entonces, estas personas deben capacitarse, pero primero hay que reformar la ley de contrataciones públicas. Y esa ley de contrataciones públicas, como lo conversábamos antes de entrar al estudio con Domingo, podría tener de repente algunas cláusulas para permitir que cuando hay urgencias, incendios, inundaciones y demás, se pueda actuar con rapidez y no tener que contar con una burocracia como el PAN. ¿Pero esto usted lo ha compartido con la administración del presidente Varela ya? Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado y ahí estuvimos comentando sobre algunas alternativas para que estas cosas no ocurran. Entonces, pero formalmente, si me lo preguntan, estas son las cosas a lo que debería evolucionar el PAN. El PAN no debería hacer compras, y ya lo dije en un informe, por eso lo reitero aquí, para techos de esperanza. Techos de esperanza no es ni urgente ni imprevisible, no cumple con estas condiciones, es un proyecto de Estado. Emitimos un informe por una denuncia que recibimos. El PAN debe solamente satisfacer las necesidades de urgencia, las cosas imprevisibles, una inundación, un incendio, un fuego. Es que esa fue la filosofía cuando se hizo en la época del gobierno de Endara. Ni siquiera tal vez sea necesario, y yo me pregunto, cuando usted empieza a leer el decreto que creó el PAN, ¿para qué sirve el MIDES? Porque, digo, o hay duplicidad de funciones, o qué es lo que está pasando. Esto hay que simplemente corregirlo, porque tal cual está, genera suspicacias. El PAN sirvió para 2 cosas. Una, para clientelismo, y 2, tierra fértil para actos de corrupción. Evidentemente. Ya podemos ver los cheques, porque me gustaría que tanto Angélica Maitín como Domingo La Torraca nos dieran su reacción a estos cheques, a ver si ya nos los pueden
compartir, porque aquí armamos una discusión hace un momento. Si el cheque dice dividendos, ¿a quién yo le pago dividendos? A ver si nos lo pueden poner acá en la pantalla. Exacto, aquí lo tenemos. Miren, fíjense la cantidad de cheques girados a nombre de Mario Martinelli por, en este caso, $47,000. Otros hay por millones, de 1 millón y tanto, 2 millones y tanto. ¿Cómo poder sustentar esta transacción, Domingo? O sea, ¿cómo decir? Yo no tuve nada que ver con lo que Hialink hizo con el Estado, pero yo recibo cheques, por un lado, porque yo le vendí, o por otro lado, uno de esos dice dividendos. Yo te diría, yo venía escuchando en el carro la explicación del tema sobre dividendos, y el dividendo se le paga al accionista sobre las utilidades distribuidas. Más allá de los cheques aislados, Edwin, yo creo que habría que entender el proceso completo de negocio de esas relacionadas con esas transacciones. Seguramente hay compras, seguramente hay compras que hizo la empresa que compró la materia prima, y ver el proceso completo para poderlo entender. Ahora, Edwin, volviendo al tema de la debilidad institucional. Fíjese nada más, ahí está el cheque que dice dividendo, ahí donde dice Memo, dice dividendo. Y como tú bien, que fue de 100,000. Y como tú bien definiste, porque yo también hice el ejercicio dividendo, y bueno, dividendo es lo que se le paga como parte de una acción, a un socio. Se declara dividendo de una sociedad, parte de las ganancias, ¿no? Que no se capitalizan. Yo quisiera poner en paralelo, volviendo al tema de la fortaleza o debilidad estructural que tenemos en el país. Hace 12 años que yo estaba viceministro de Economía, Edwin, y allá no eran procesos fuertes ni robustos tampoco. Manejábamos un presupuesto de inversión anual de unos 350 a 400 millones de dólares con gran dificultad. Hoy en día, seguramente con procesos muy similares, con personal igualmente, seguramente mal capacitado, se están manejando 3.500, 4.000 millones de dólares al año. Entonces ahí, nuevamente, eso tiene un efecto brutal sobre las cosas que se van a ir escapando, porque no hemos hecho el trabajo de fortalecer nuestros procesos, nuestra tecnología, nuestra gente. La compensación del personal hace 12 o 13 años en cualquier ministerio seguramente sigue siendo el mismo que hoy en día. Entonces, el país ha crecido brutalmente. La demanda de capital humano ha hecho, digamos, que las compensaciones hayan aumentado, y el Estado se ha quedado estancado. Entonces, tienes una fórmula para explosiva: procesos débiles, tecnología inadecuada y personas que, por más buena voluntad que puedan tener, no pueden con lo que están requeridos de hacer. Fíjese este cheque que tenemos ahora. La misma empresa Hialink Corporation, o lo que fuere, Corporation, ¿sí?, pagándole, en este caso un monto de 5.039, pero para mí $1 o 1 millón mal utilizado es mal utilizado, y si es del Estado más, le paga a importadora Ricamar. O sea, todos los panameños sabemos de quién es importadora Ricamar, y por eso yo le planteo a ustedes el elemento ético. O sea, si yo soy el presidente de la República, ¿por qué yo dejo que mis empresas hagan negocio con el Estado? Y ahí es donde veo lo que acaba de explicar Domingo La Torraca. Creció la economía del país, creció el presupuesto del Estado, pero no crecieron los controles e incluso los elementos éticos para decir, hey, yo soy el dueño de Ricamar, esa empresa no hace negocio. Ni hay ninguna ley que lo impida tampoco. Es inadmisible, y recuerdo... Este fue de 2.068.737,26. De Hialink a Ricamar. Es inadmisible que el presidente de la República hiciera negocios durante su administración, por un lado. Y recuerdo perfectamente que cuando se denunció uno de los primeros casos, que fue la empresa que confeccionaba las camisas era también una empresa de los familiares de señor Martinelli, y la persona que en ese momento era el secretario anticorrupción, que era Fernando Núñez Fabra, dijo: ¿cuál es el problema? Que los familiares del presidente tienen derecho a hacer negocios. O sea, que los llamados a prevenir la corrupción la upaban. Entonces, por eso es que te digo que las situaciones que vivimos fue un descontrol, porque hubo una captura al Estado donde el presidente tenía control, con excepción del Tribunal Electoral, de prácticamente todo. Pero no hay el trámite legal que impida el asunto. Y ahí es donde veo lo que señala Domingo La Torraca. No hay nada que lo impida. Y ahí es donde creo que hay el problema.
Hay algunas legislaciones que se pasaron por alto, hay otras que hay que reforzar en términos de conflictos de intereses. Efectivamente, Panamá tiene una legislación sumamente laxa y hay un proyecto en la Asamblea. Ojalá en la Asamblea se impulsen todas estas reformas para robustecer el marco regulatorio y que estas cosas no vuelvan a pasar, porque sí había regulación, pero hay que fortalecerla. Y eso, repito, no hemos hablado de sobrecostos, ¿eh? Hasta donde nosotros hemos podido investigar, una empresa le vendía a la otra los quintales de arroz en 45 y la Jaira Lieta le vendía el pan en 80. Exacto. Y fueron miles de quintales. Edwin, y tiene también que ver con la clase de país que nosotros queremos. Nosotros queremos continuar con un país donde a ese mismo señor yo puedo comprarle 20 sociedades anónimas y emitir acciones al portador y tirarlas en una gaveta y después te las endoso a ti, entonces sin mayor control. ¿Ves? Entonces yo creo que el fortalecimiento de eso es importantísimo porque mañana reformamos la ley y decimos, bueno, siempre hay que identificar el beneficiario final de la sociedad que hace negocios con el Estado. Bueno, pero entonces hay que hacerle... tiene que haber trazabilidad y tenemos que tener los procesos para eso. Edwin, justamente de eso, Domingo, justamente eso quería preguntar. Fíjese, en el lado de la Asamblea, 400 y tantos millones manejaron los diputados. En el lado de las comidas hidratadas, 45 millones. Es una danza de millones, pero toda esta gente que se vio beneficiada con esta danza de millones, como le ponemos acá, tenían que mover esa plata, hacían depósitos en los bancos, compraban bienes, se iban de viaje, y la pregunta es, ¿a dónde estuvo la DGI? ¿A dónde estuvo la UAF? ¿Dónde estaban los oficiales de cumplimiento de los bancos? Porque yo hago ni la mitad de lo que ellos han hecho a título de Edwin Cabrera y me ponen todas las lupas de todos los resortes de estas instituciones. Ha habido un sistemático debilitamiento de toda la función de vigilancia y supervisión. Y eso ha tenido un efecto directo. Estamos en la lista gris del GAFI, no sé qué, y estamos en la lista gris de los otros también. Y eso ahora toca reconstruirlo y robustecerlo, pensando en el bienestar de todos y no en el bienestar de unos cuantos. Edwin, y esto tiene, y quisiera un punto adicional, esto tiene un precio importantísimo en la capacidad del país, uno, de crecer sostenidamente, y dos, tiene un precio importantísimo en cuanto a la inversión y seguridad jurídica. Es una tarjeta de presentación del país, me imagino. Por supuesto. Angélica, los que estuvieron en esos puestos en su momento, podríamos también reclamarle, ¿y ustedes dónde estaban cuando todo esto pasaba? Por supuesto que la persona que está al frente de la UAF, de la DGI, de todas estas instituciones deben rendir cuentas, pero te quería decir algo adicional. Por eso es que desde ANTAI nos hemos puesto como meta que se incluyan las auditorías a las declaraciones patrimoniales de bienes, al inicio, a la salida y cuando sea necesario. Porque te imaginas que se auditara la declaración patrimonial de bienes del señor expresidente de la República al inicio, con lo que él declaró cuando llegó y lo que él debió declarar cuando se fue, si es que lo declaró, cuando él tenía restricciones para hacer cualquier tipo de negocio y tenía que dedicarse a ser el presidente de la República, si él puede justificar el incremento que su patrimonio sufrió. Entonces, por eso para nosotros, como autoridad de transparencia, lo importante es la prevención, lo importante es que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y tal como está la legislación, esto podría volver a ocurrir. Por eso, amigos televidentes, sin el ánimo de pecar de necios, es importante que nosotros los ciudadanos entendamos, uno, el concepto de transparencia bien clarito, por qué insistimos en lo de la transparencia, y dos, lo fundamental que es la declaración jurada de bienes cuando se entra a ocupar esos cargos públicos y cuando se sale, justamente para que no tenga que estar subiendo y bajando escaleras en las fiscalías después. Por eso es que tenemos nosotros los ciudadanos que seguir insistiendo en el concepto de transparencia de la gestión pública y en la obligatoriedad, y que se haga pública además, la declaración jurada de bienes. Angélica, muchísimas gracias. Domingo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta situación que ocurre con una danza de millones que se está dando y que la verdad que todavía no hay nadie culpable de nada, todavía. Oiga,